Y ya está conectado Juan Carlos Canales desde su estudio. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días. Hola Ricardo, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, pues releyendo a Krause. A ver, estoy leyendo su último libro, que es una larga entrevista con José María Lasalle, Espinosa en México, se llama. Desde luego, el título alude de entrada, digamos, a esta figura fundamental de la filosofía y de la filosofía política, como fue Baruch Spinoza, cuya importancia fundamental en el ámbito de la filosofía política radica en que es uno de los padres del liberalismo y de la tolerancia en pleno siglo XVII. Y la relación que mantiene Krause con Spinoza, primero es a través de su abuelo, que era un lector de Spinoza, y sin duda en torno a la defensa que ha hecho Enrique Krause de las libertades, del liberalismo y de un mundo plural. Sé que Enrique Krause es una de las figuras más polémicas en el país, quizá por prejuicios o porque su obra en términos políticos no ha sido comprendida, ha sido cuestionada, descalificada, y porque en términos de su trabajo histórico, como historiador, él es egresado del doctorado del Colegio de México en historia, también porque la opción que él ha tomado, que es fundamentalmente la biografía, se considera la hermana menor, como él mismo dice, tanto de la historia como de la novela. También otro elemento que ha generado malestar en el público en torno a Enrique Krause es que él se ha reconocido siempre como un empresario y como un empresario cultural. Pero me parece que independientemente de las posiciones políticas que mantengamos respecto a Krause, me parece verdaderamente inaceptable intentar descalificar la totalidad de su trabajo, estigmatizarlo como se ha hecho recientemente, dadas las condiciones políticas del país. Espinosa en el Parque México es un libro muy entretenido, es una larga entrevista con Enrique Krause y fundamentalmente el hilo conductor es su trayectoria como historiador y su mirada al siglo XX. Entonces, de capítulo en capítulo se va contando desde su relación con el judaísmo, él es judío, desde luego con el judaísmo como tradición, no como religión, hasta su carrera como ingeniero industrial, luego su doctorado, su tesis doctoral, y se va recorriendo sus libros, sus personajes históricos, y desde luego es también un libro sobre la amistad y sobre las relaciones de amistad que ha tenido a lo largo de la vida Enrique Krause. Oye, pues mira, es muy interesante, ¿no? Simplemente la presencia de Enrique Krause en el campo cultural es un caso, ¿no? Y que responde a una tradición también, ¿no? Creo que lo que debemos de aprender a hacer es, no sé si estés de acuerdo, Juan Carlos, es como aprender a ver, pues sí, los fenómenos culturales más allá de su contexto de lo inmediato, ¿no? Sino mirar hacia atrás en torno a las tradiciones y pues dejar que también se proyecten en el futuro. Y creo que hoy sí, pues es evidente en el contexto en el que estamos que Krause no está dentro de las simpatías de mucha gente, ¿no? Pero eso no implica, o como tú dices, no es invalidar a un autor como este, que creo que fue muy importante en un momento de la historia del país, ¿no? Por ahí, Y creo que, nada más a lo que quiero llegar es que, pues de cierta forma, él también pues, contribuyó a la democratización de este país, ¿no? a ver, a mí me parece que es un eh, periodista, un generador de opinión pública muy importante, ¿sí? Podemos o no estar de acuerdo con él, como Claro, tú lo eso es dices, algo, pero no lo podemos descalificar.
Y sin duda alguna, bueno, ha sido una figura clave también dentro del ámbito de la difusión cultural en el sentido de que, bueno, ha sido una figura clave envuelta en letras libres, un periodista importantísimo, pero también sus programas televisivos han contribuido a la difusión de la historia en México, ¿no? Digamos, esta serie producida por Clio, que es su empresa, sobre figuras históricas mexicanas, las biografías del poder, bueno, han sido trabajos verdaderamente importantes en la difusión de la cultura. Y desde luego es un hombre como historiador verdaderamente admirable, la recuperación que hace, por ejemplo, de los caudillos culturales, de los siete sabios, ¿sí? Me parece que ha hecho un trabajo fundamental en la historiografía y también en la generación de opinión pública y en la divulgación histórica. Sin duda alguna. Y además, bueno, insisto, ¿no? Yo creo que hay que entender que un país como este tiene una diversidad cultural, distintas tradiciones, ¿no? Que pues sí, en su Claro. momento estarán en pugna, pero eso es lo que conforma nuestro mundo cultural y creo que es importante estar consciente de ello, ¿no? Y bueno, pues Krause, con todo el background, podemos decirlo, de Paz, ¿no? De las revistas que se fundan, pues es una pieza importante de lo que es nuestro país, sin duda alguna. Por supuesto que, bueno, él mismo, digamos, bueno, esta es una biografía intelectual personal y de una generación. Entonces él va explicando sus rupturas con la izquierda, su relación con Octavio Paz, desde luego con Cosío Villegas, con amigos tan entrañables como Alejandro Rossi, como Hugo Iriart, pero me parece que la figura de Krause genera tanto malestar por el desconocimiento de su obra y por, sobre todo, los prejuicios ideológicos, porque hay que decirlo, digamos, hoy, con López Obrador, la figura liberal cobra otro sentido que desde luego yo no estoy de acuerdo con el concepto de liberalismo de López Obrador, pero tenía una carga peyorativa. Reconocerse como liberal era reconocerse como un explotador Claro. capitalista, como un burgués, pero no, el liberalismo es una tradición política fundamental en Occidente, que te digo, sin duda alguna, uno de sus principales figuras como antecedente es Spinoza. Si uno lee el Tratado Teológico Político o el Tratado Político, están uno de los fundamentos claves del liberalismo en Occidente. Y él mismo, y el propio Krause, él dice, a ver, yo no tengo nada que ver con el liberalismo económico, ¿no? Sino con la tradición del liberalismo político. Y eso me parece que no tiene por qué cuestionarse. Así es. Bueno, pues este libro interesante, ¿no? Porque es una parte de su biografía intelectual. Pues es interesante también ver los diálogos que entabló con las conversaciones que dice él, ¿no? Claro, Con claro. grandes intelectuales, con gente que fundó las instituciones culturales de Es, nuestro país, y eso es exacto. algo muy rico, ¿no? O sea, tener esas conversaciones a profundidad y proyectadas en este libro. Claro, sobre todo, digamos, la importancia que él le da a los siete sabios precisamente por ese carácter fundacional. Pero mira, tan amplia es su mirada que es una reivindicación de Lombardo Toledano, aunque no esté de acuerdo con él, sobre la figura que fue Lombardo Toledano para fundar sindicatos en México. No solo simpatiza con Gómez Morín y toda la estructura económica moderna que contribuyó a crear Gómez Morín, sino también con gente como Lombardo Toledano, que fue un abierto estalinista, Claro, así ¿no? es. Sí, pues interesante y pues hay que leer a Krause sin duda alguna. Y bueno, pues Así. este libro es una oportunidad para entender varias cosas que de pronto Exactamente. no sabíamos de Krause, ¿no? O sea, digamos, sí,
entendemos toda esta parte con Paz, las revistas, pero, por ejemplo, esa niñez, ¿no? Las conversaciones con el abuelo, Claro. esta relación intelectual con el abuelo también es muy rica y bueno, pues vale la pena que la conozcamos. Sí, claro, porque él parte precisamente de su condición judía, dice, bueno, ser judío es ya ser un heterodoxo, ¿no? Claro. Y desde ahí me reconozco como un heterodoxo, ¿sí? Y como alguien que siempre ha estado criticando al poder y la centralización del poder en México. Pues ahí está la recomendación. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu Al tiempo. Te mando contrario, un gran abrazo desde acá y nos vemos la siguiente semana. yo a ti también, Ricardo, y a todo el público, muchas gracias. Y bueno, a leer Espinosa en el Parque México. Gracias. Pues ahí está la voz de Juan Carlos Canales.